Bajo la tierra se encuentra un abismo tan profundo que la luz y el sonido apenas sobreviven. La cueva Veriovkina, a más de 7.200 pies en el abismo, fue explorada por un hombre que se aventuró solo, sin respaldo, sin regreso. ¿Qué lo llevó a asumir ese riesgo? ¿Y qué lo mantuvo alejado de la superficie para siempre? Hoy nos adentramos en los enigmáticos y escalofriantes incidentes de la cueva Veriovkina. Vamos a explorar. Pero primero, descubramos dónde se ubica este mundo oculto del abismo. Las montañas del Cáucaso se encuentran entre Rusia y Georgia, e incluyen el pico más alto de Europa, el monte Elbrus, que supera los 18.000 pies. En el borde occidental, en Abjasia, se encuentra la cordillera de Gagra, una subcordillera de piedra caliza modelada por ríos antiguos. Estos ríos esculpieron cañones profundos y crearon algunas de las cuevas más grandes del mundo. La cordillera de Gagra contiene 4 de las cuevas más profundas de la Tierra. La más profunda, la cueva Veriovkina, se sumerge más de 7.000 pies, aproximadamente la altura de 23 estatuas de la Libertad apiladas. Su entrada está a 7.500 pies sobre el nivel del mar, lo que requiere escalar solo para llegar a ella. Oculta entre acantilados rocosos, la cueva comienza con un simple agujero en el suelo, sin dar ninguna pista de que se sumerge más de 1 milla en la tierra. Si tuvieras la oportunidad de explorar la cueva Veriovkina, pero solo pudieras llevar un artículo en tu mochila, ¿qué llevarías? Déjanos saber en los comentarios. Desde la superficie, parece no ser más que una grieta en la tierra, pero su verdadera profundidad permanecería en secreto durante décadas. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en asomarse a este abismo y qué les impidió ir más allá? Cuando la entrada fue descubierta por primera vez en 1968 por un grupo de espeleólogos, solo descendieron a una profundidad de 377 pies antes de regresar a la superficie. En 1983, un equipo diferente del Club Espeleológico Perovo en Moscú redescubrió la cueva. Durante los siguientes 3 años, una serie de expediciones llevaron su profundidad conocida a aproximadamente 1.400 pies. Por razones poco claras, la exploración se detuvo hasta el año 2000. Ese año, el trabajo se reanudó, pero no fue hasta 2015 que los exploradores encontraron un nuevo pozo que desbloqueaba la verdadera profundidad de la cueva. Para 2017, la habían extendido a 7.200 pies y mapeado más de 17 kilómetros de túneles. Finalmente, en marzo de 2018, alcanzaron el punto más profundo oficial en el fondo de un lago subterráneo, donde la cueva se encuentra con la tabla de agua, dando a la cueva Veriovkina una profundidad total de 7.257 pies. Pero mapear la asombrosa profundidad de la cueva fue solo el comienzo. Nadie había vivido aún en sus rincones más oscuros. ¿Qué sucede cuando los humanos pasan días en el fondo del mundo, rodeados de completa oscuridad y lo desconocido? Antes de explorar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscripción. Ayuda muchísimo a este canal, y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. Trato hecho. 6 meses después, en septiembre, el equipo de Perovo regresó para continuar explorando la cueva Veriovkina. Esta vez, se unieron los fotógrafos Robbie Schoen y Jeff Wade. La expedición fue liderada por Pavel Demidov e incluyó al mismo equipo de élite responsable de explorar Veriovkina y otras cuevas profundas en la cordillera de Gagra. Su misión era recolectar muestras biológicas que podrían incluir especies no descubiertas y documentar el viaje, especialmente algunos pasajes horizontales prometedores en el fondo. A diferencia de los viajes cortos a cuevas, donde se desciende y asciende en un día, las cuevas profundas como Veriovkina requieren una gran planificación, similar a las expediciones de montaña.
Al igual que los escaladores en el monte Everest, utilizan campamentos de múltiples niveles para descansar y almacenar equipo. Los espeleólogos aquí deben establecer múltiples campamentos subterráneos debido a la inmensa profundidad y el equipo requerido. Es imposible llevar todo en un solo viaje, por lo que las cargas se trasladan hacia arriba y hacia abajo, con anticipación para preparar el camino. La cueva Veriovkina tiene 6 campamentos establecidos. Desde la entrada, los espeleólogos se equipan con ropa protectora, cascos y arneses, y luego se sumergen en la oscuridad. El primer campamento se encuentra a 2000 pies, y es una estación de emergencia permanente, abastecida todo el año. Durante 4 días, el equipo avanzó hasta el campamento 6 a 6900 pies. En el camino, enfrentaron temperaturas heladas, barro, estrechas compresiones y largos pozos verticales. En un lugar, descendieron un pozo de 100 pies en aire libre, usando solo cuerdas. El campamento 6, una base plana y arenosa en un túnel amplio, se convirtió en su hogar por el resto de la expedición. Durante los siguientes 3 días, exploraron las secciones más bajas de la cueva y documentaron sus hallazgos. Uno de los objetivos clave era fotografiar el lago en el fondo. Cuando llegaron, la escena era impresionante. Agua turquesa brillante rodeada de piedra caliza negra como el ébano. El lago, de 50 pies de largo, 25 pies de ancho y 28 pies de profundidad, estaba en total oscuridad, invisible sin luz artificial. Fue un momento surrealista, muy por debajo de la superficie de la Tierra, capturado por las lentes de Robbie y Jeff. Mientras el equipo se acomodaba en las sombrías profundidades del campamento 6, sin saberlo, algo antiguo e impredecible ya se estaba agitando sobre ellos. ¿Qué pasaría cuando el silencio se rompiera? En el 7º día, las cosas seguían en marcha. 2 miembros del equipo tuvieron que irse temprano para tomar un vuelo. Cuando llegaron al campamento 3, encontraron una inundación que entraba en la cueva. Una tormenta masiva en la superficie había desencadenado un pulso de inundación, enviando miles de litros de agua apresuradamente. Debido a que las cuevas están profundamente bajo tierra y protegidas por rocas gruesas, la comunicación inalámbrica no funciona. En su lugar, los espeleólogos utilizan un cable físico que recorre toda la longitud de la cueva. Los 2 miembros que salían se conectaron a la línea para advertir al equipo en el fondo. En el campamento 6, el mensaje no causó pánico inicialmente. Los pulsos de inundación son comunes en los sistemas de cuevas. Solo 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. 1 kilómetro cuadrado recibe 1000 litros de esa pequeña cantidad. En una tormenta fuerte, esos números se disparan, y todo eso se precipita hacia las cuevas con una fuerza tremenda. Estos aumentos pueden durar horas, dependiendo de cuánta lluvia caiga y cuánto tiempo dure. Sin embargo, el equipo de Perovo se mantuvo tranquilo. Eran experimentados y estaban listos para adaptarse. El campamento 6 se había colocado fuera del pozo vertical principal, en un área que se pensaba segura del flujo de agua. También estaba a 6.900 pies de profundidad, mientras que la profundidad total de la cueva es de más de 7.200 pies. Para que el agua de la inundación llegara a su nivel, tendría que llenar alrededor de 300 pies de cueva por debajo de ellos. Aproximadamente 30 minutos después de recibir la advertencia, escucharon los primeros signos de agua. Comenzó como un retumbo distante y se hizo más fuerte, como un tren que se acerca a ellos. Pronto, el sonido se volvió ensordecedor, y la cueva tembló violentamente, como un terremoto. Robbie apenas había comenzado el desayuno cuando el estruendo se intensificó. Él y los demás salieron corriendo de sus tiendas, apuntando las lámparas frontales hacia el pozo vertical. Lo que vieron fue impactante. Un chorro de agua caía como una manguera de incendios. Robbie se congeló, aturdido por el ruido y el volumen. Casi deja caer la comida que tenía en las manos. En comparación con los espeleólogos experimentados de Perovo,
Robbie tenía menos experiencia y se alarmó por la rapidez con que se movía el agua. Pero a pesar del caos, su campamento se mantuvo seco. Se concentró en mantener la calma, tomando señales del equipo ruso, que parecía sereno a pesar de la inundación rugiente a solo unos metros. Mientras Robbie se adentraba en la cascada rugiente, apenas podía respirar, sin saber lo que estaba sucediendo abajo y si alguien más lograría salir con vida. Cerca de 2 horas después de que comenzara la inundación, sin señales de que se detuviera, un miembro del equipo notó un sonido burbujeante cerca de la tienda. Revisó un pequeño agujero en el suelo, aún sin agua, pero le informó a Pavel, el líder del equipo. Pavel estuvo de acuerdo en que era preocupante, así que revisaron un sifón cercano para medir el nivel del agua. Cuando regresaron 5 minutos después, el agujero estaba ahora lleno de agua que subía rápidamente, salpicando los lados. El miembro del equipo se volvió hacia Robbie, con el rostro pálido. Robbie entendió de inmediato. Tenían que evacuar. El campamento estalló en movimiento. Nadie esperaba salir ese día, pero ahora no tenían opción. Robbie y Jeff se pusieron sus trajes de látex sobre capas de forro polar, seguidos de chaquetas de nylon resistentes a la abrasión y arneses. Robbie tomó una decisión difícil. Dejó atrás todo su equipo fotográfico, que valía decenas de miles de dólares. Solo salvó las tarjetas de memoria, metiéndolas en una bolsa de plástico y en su traje. No valía la pena arriesgar sus vidas. Gritó que él y Jeff se dirigían hacia arriba, y salieron del campamento 6. Este sería su último contacto con el equipo de Perovo a ese nivel. Los rusos esperaron el regreso de Pavel antes de hacer su movimiento. Mientras Robbie y Jeff escalaban, llegaron a una estrecha travesía que cruzaba lo que solía ser una cámara llena de aire, de 60 pies de profundidad y 25 pies de ancho. Ahora estaba casi llena, con el agua lamiendo el borde de la travesía. Al final de la travesía, donde comenzaban las cuerdas verticales, la fuente de la inundación era visible, una cascada que caía desde arriba. Robbie se adentró en la lluvia y se aseguró. El agua caía sobre él con una fuerza aplastante. Apretó su barbilla, creando un pequeño bolsillo de aire debajo de su casco para respirar, y se concentró solo en la cuerda blanca frente a él, moviendo sus ascensores hacia arriba de manera constante. Finalmente, llegó a un pequeño saliente, y se detuvo. La cuerda pasaba a través de un agujero en la roca, apenas del ancho de un hombro, donde se originaba el torrente. Robbie dudó, cuestionando si podría pasar, pero detenerse no era una opción. Él era el escalador líder. Otros estaban detrás de él, y el agua estaba subiendo por debajo. Siguió adelante. El agua era tan poderosa que solo podía avanzar lentamente. Después de finalmente atravesar, se dio cuenta de que esta sección superior estaba mayormente seca. El agua había tomado un camino diferente. Con la adrenalina bombeando, siguió escalando sin pensar, solo deteniéndose cuando Jeff le pidió que se calmara. Eso lo sacó de su trance. Se detuvo y esperó. Cuando Jeff lo alcanzó, estaba pálido y con los ojos muy abiertos, pero vivo. Ambos se preguntaron en silencio si el resto del equipo estaba bien. Robbie y Jeff llegaron al campamento 5, a 6,200 pies, y esperaron. La cueva todavía temblaba a su alrededor. Mirando hacia el abismo, finalmente vieron una lámpara frontal. Era Andrei. Cuando llegó, preguntaron por los demás. Él sacudió la cabeza en silencio, y todos se sentaron en tensa calma, temiendo lo peor. Mientras tanto, abajo, Pavel había regresado del sifón para encontrar el puente completamente sumergido. El resto del equipo tuvo que nadar para alcanzar las cuerdas. Pavel fue el último. Mientras nadaba, la cámara se había convertido en un torbellino. La corriente giratoria lo hizo dar vueltas, y tuvo que luchar con fuerza para alcanzar la línea. Para cuando comenzaron a escalar, todos los pasajes más profundos estaban completamente inundados. 15 minutos después de la llegada de Andrei, aparecieron 5 luces más.
Uno por uno, los miembros restantes del equipo de Perovo escalaron hasta el campamento 5. Robbie miró asombrado. Uno de ellos incluso llevaba una estufa y 4 sacos de dormir atados a su arnés. Robbie se dio cuenta de lo afortunados que habían sido él y Jeff al ir primero. Si hubieran sido los últimos en ascender, podrían no haberlo logrado. Una vez reunidos, el equipo ruso rápidamente se acomodó en la tienda, preparó café e incluso bromeó sobre toda la experiencia. Sin embargo, Robbie seguía conmocionado. Durante horas se negó a quitarse el equipo, con los ojos fijos en la oscura caída de abajo, sin estar seguro de si la inundación había terminado realmente. A medida que la inundación no mostraba signos de detenerse, el único túnel de escape sobre ellos había desaparecido bajo el agua creciente. ¿Era este el momento en que la cueva finalmente se sellaría? 200 pies arriba había un pasaje horizontal que necesitaban cruzar para avanzar más alto en la cueva. Normalmente, ya estaba medio lleno de agua, lo que requería arrastrarse a través de él. Con toda la inundación, estaba lleno. Mientras la inundación continuara, estaban atrapados, y solo podían esperar que el agua no subiera más. Pavel tranquilizó a Robbie, diciendo que esperarían hasta la mañana para dejar que el agua se despejara. Durante las siguientes 16 horas en el campamento, el rugido del agua disminuyó lentamente. El pulso de inundación duró un total de 20 horas y fue causado por una semana de lluvia seguida de una sola tormenta severa. La lluvia de la semana anterior había saturado completamente el suelo. Así que cuando llegó la tormenta, el agua fluyó sin cesar hacia la cueva Veriovkina. Más tarde supieron por un taxista que las gotas de lluvia durante la tormenta eran del tamaño de monedas de 5 centavos. Esta experiencia se convirtió en una lección importante para el equipo. Anteriormente, habían asumido que la cueva solo se inundaba en invierno. Después de la expedición, se hicieron planes para mejorar el monitoreo de la lluvia en la superficie. Se instaló un campamento adicional en las cámaras inferiores para ofrecer otra ruta de escape en caso de inundación. Y aunque la expedición se acortó, lograron casi todo lo que se propusieron hacer. Se exploraron y mapearon nuevos pasajes, se tomaron muestras de especies de cuevas, y aunque el equipo de la cámara fue destruido, todas las fotografías se conservaron. A medida que las aguas de la inundación retrocedían, el equipo pensó que lo peor había pasado. Pero 2 años después, una cuerda silenciosa en la entrada desvelaría un misterio mucho más oscuro que el agua en aumento. Los peligros de la cueva Veriovkina no terminaron con la expedición de Perovo. 2 años después, en noviembre de 2020, los exploradores notaron una cuerda fijada en la entrada de la cueva, una grave preocupación de seguridad en la espeleología, ya que podría llevar a individuos no preparados a un entorno peligroso. 8 meses después, el 4 de agosto de 2021, el equipo de Perovo regresó. Mientras descendían, a aproximadamente 1,300 pies, encontraron un par de crampones y un hacha de hielo. Estos no habían caído desde arriba. Alguien había entrado en la cueva y se había adentrado profundamente. A 2,000 pies, llegaron a su primer campamento. A 3,200, el segundo. Luego, a 3,600 pies, a mitad de camino hacia el fondo de la cueva, descubrieron los restos de un hombre, que aún llevaba equipo de espeleología y estaba sujeto con una cuerda. Sin identificación, las autoridades confirmaron más tarde su identidad como Sergei Koseev, de 37 años, a través de una base de datos de personas desaparecidas. Sergei, un experimentado amante de la naturaleza de Sochi, había partido solo el 1 de noviembre de 2020. No reveló su destino exacto. Según archivos encontrados en su teléfono, había pasado casi un año preparándose para el viaje, utilizando documentos de la expedición de Perovo para mapear su ruta en la cueva. Llegó a la entrada usando crampones y un hacha de hielo. Fijó una cuerda y descendió con 3 bolsas de equipo. Pasó a través de túneles estrechos,
Descendió pozos verticales con un dispositivo de rejilla y se quedó brevemente en el primer y segundo campamento. Las evidencias sugieren que vivió en el segundo campamento durante varios días antes de continuar más adentro. Debajo de ese punto, la cueva se vuelve más fría, húmeda y técnica. La ropa y el equipo adecuados son esenciales. Se cree que Sergei se dio cuenta de que no podía descender más seguro y trató de regresar. Sin embargo, el terreno era demasiado difícil de escalar sin el equipo adecuado. Tenía ascensores manuales, pero no escalones para los pies, que son necesarios para escalar cuerdas verticales. Sin apoyos para los pies, la fatiga y el frío probablemente lo superaron. No pudo regresar a la superficie. El equipo de Perovo notificó a las autoridades y siguió un complejo esfuerzo de recuperación. Dada la profundidad y dificultad de la cueva, más de 100 especialistas estuvieron involucrados. Los protocolos de seguridad tuvieron que tener en cuenta los riesgos ambientales, incluida la calidad del aire. Después de una operación cuidadosamente coordinada, los restos de Sergei fueron recuperados respetuosamente y devueltos a su familia en Sochi. La cueva Veriovkina sigue siendo la cueva más profunda conocida en la Tierra, un título que obtuvo en 2018. Pero a diferencia de los picos imponentes, las cuevas están ocultas bajo la superficie. El planeta es vasto y aún inexplorado, y se desconoce cuánto tiempo más mantendrá Veriovkina su récord. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.